famoso? Si hace 2 semanas estábamos hablando de PUBG, de cómo 8 años después seguía funcionando y había hasta recuperado sus cifras de inicio, esta semana llega Blizzard. Y se marca un sujétame el cubata de manual. Overwatch 2 vuelve a ser simplemente Overwatch, y de la temporada 20 pasamos a la 1. ¿Qué será lo próximo? ¿Overwatch Classic Reforged? Para los despistados, Overwatch es el principal representante de los hero shooters. Sí, esos juegos donde tu puntería importa, pero importa más cuando un gorila con gafas te pone un escudo en la cara mientras un DJ brasileño te empuja por un barranco. Piu piu, magia y caos. Salió en 2016 con una acogida brutal, ganó el premio a Juego del Año. The Game of the Year at the Game Awards 2016 is Overwatch. Y generó más de 1.000 millones en sus primeros 12 meses. Y eso que costaba 40 eurazos de salida. Ah, y sin olvidarnos de las loot boxes. Esa maravillosa tragaperras legal donde te dejabas el sueldo buscando una skin legendaria y te tocaban 3 grafitis y una frase de voz de Torbjorn. Bienvenidos al Bunker JZ, donde esta semana nos sumergimos en la guerra entre Talon, Overwatch y el departamento de marketing de Blizzard. Antes de empezar, recuerda suscribirte para apoyar este canal y ver más contenido como este. Y revienta el botón de like, que es gratis, no como las skins de Kiriko. Como decíamos, 2016 fue el año. Overwatch era un éxito rotundo. Un concepto fresco, gráficos estilo Pixar, una optimización envidiable. Y esas cinemáticas marca de la casa. Blizzard puede tener el juego roto, pero sus cortos animados te hacen llorar por un robot y un pajarito. El problema vino en la parte competitiva. Pese a los esfuerzos por potenciarlo, el sistema 6 contra 6 para 2 tanques, 2 healers y 2 DPS se les atascó. Y eso encima era la teoría. En la práctica no había limitaciones en la selección de personajes. Podías jugar contra Saints Winston saltando como monos en celo. Era el caos absoluto. Al final se convirtió en la fiesta de los tanques, lo que hacía el juego lento y aburrido, basado en disparar a escudos infinitos. Era más emocionante ver secar la pintura. Blizzard intentó arreglarlo con premios millonarios y prohibiendo repetir personajes, pero el daño ya estaba hecho. El público general se fue olvidando del juego y para 2022, bueno, quedaban 4 gatos defendiendo la carga. Llegamos a 2022. Blizzard está de capa caída, sus juegos en mínimos, denuncias, escándalos internos y sobreviviendo básicamente gracias a Activision y a Call of Duty. Hubo limpieza general en la directiva. Mientras tanto, en WoW sacaban Dragonflight, intentando pedir perdón. Y en Diablo, bueno, con Diablo Immortal ganaron dinero, y eso es lo mejor que puedo decir. En medio de este torbellino lanzan Overwatch 2, cambian al modelo free to play y le ponen un 2 al nombre, aunque la base era la misma. ¿Un 2? Pero si lo único nuevo era la forma de cobrarnos. Pero para ser justos, hicieron cambios necesarios. Pasaron al 5 contra 5, eliminaron el tanque para agilizar las partidas y redujeron el control de masas. Que junto con las colas por rol que estaban desde 2019, revitalizaron totalmente el concepto. Deja de ser lento y aburrido para ser ágil y divertido. Pero no iba a ser todo perfecto. El modo historia PvE con árboles de talentos nunca llegó como prometieron. Me temía esto. Nunca llegó, se queda corto. Nos vendieron una campaña épica y nos dieron 3 misiones por 15 euros, que aunque chulas, te las pasas en una tarde. A pesar de las críticas, Blizzard no tiró la toalla, aceleraron el ritmo. De sacar un personaje al año pasaron a 3 o 4, y constantes ajustes de balance. Aunque siempre se dejan alguno más fuerte que el resto, el famoso turnismo de Blizzard. Incluyeron nuevos modos de juego, desde recuperar el original 6 contra 6 sin límites a los clásicos de temporada como el Lucio Ball. O el modo Stadium con una tienda de mejoras copiadas del LoL. Y que te permite jugar en tercera persona para poder disfrutar de tus skins. Todo sea para que veas la skin de 20 euros que te acabas de comprar. Hablando de skin, las colaboraciones han sido un punto fuerte. Casi lloro al ver a Reinhardt como Optimus Prime o All Might de My Hero Academy. También tienes skins míticas personalizables, que se compran con prismas que obtienes en el pase de batalla. O pagando cada uno con euros a precio de caviar. Y con los que desbloqueas desde la skin base, cambios de color, animaciones, etc. Me sigo quedando con All Might. Un cambio que puede parecer menor, pero no, fue la inclusión de ventajas seleccionables. Según avanza la partida te deja elegir 2 veces entre 2 opciones para mejorar tu personaje. Así tienes cierta personalización de las habilidades en cada partida, permitiendo por ejemplo a los healers ser más ofensivos o defensivos. En el apartado de mapas, aparte de introducir constantes novedades, también añadieron la opción de votar entre 3 mapas. Pero no sale directamente el más votado, solo tiene más opciones. Al final decide una ruleta y cada jugador le da una opción al mapa que prefiera. Y por último, en las Ranked incluyeron la posibilidad de banear personajes. En su cabeza esto solucionaba el problema del turnismo. Y así aterrizamos en el presente.
2026, con el juego en su mejor momento, maduro y con el contenido bien pulido. Hay que reconocer que han sabido escuchar a la comunidad y cuidar el juego. Llegados a este punto, han decidido darle un lavado de cara al juego. Eliminamos el 2, pasamos de la temporada 20 a la 1. Y Meten 10 personajes, 5 de golpe y otros 5 a lo largo del año. también han incluido sus roles, pasivas compartidas por varios personajes. Por ejemplo, flanqueador, que obtienen más salud de los pads de curación en personajes como Reaper y Tracer. Además, han renovado totalmente la interfaz, a una más moderna y con mejor estética. Súper importante, si no fuera por eso se los comía Marvel Rivals. La estrategia parece funcionar, está recuperando veteranos y atrayendo sangre nueva. Nosotros encantados, mientras haya gente para matarnos, yo feliz. No sabemos qué nos deparará el futuro, pero desde luego, si siguen trabajando constantemente, nos queda Overwatch para rato. Y eso que por desgracia, en este juego no hay loteo. Ya está el enfermo del luz. Sin más, nos vemos en Gibraltar o Kings Row. Esto ha sido Bunker JZ. Cambio y corto.